acusaron ni nada. O sea, fue más Ahora, ya está la gente, ya te están escuchando, porque están todos los participantes metidos adentro. No, yo entendí que después tú hiciste algo como que es pedir la confianza, ¿o no? Era como un procedimiento distinto al que tenían en Perú. Sí, en Perú tú puedes pedirle confianza al Parlamento. Claro, eso es. Y yo no quería ser lame duck, así que dije, o me dan la confianza y trabajo con ustedes o me voy. Claro, no, sí, eso leí. Oye, ya, mira, Gamo, ya han entrado muchísimos de los participantes que ya nos pueden oír. Les quiero dar las gracias a todos los que se han conectado a este seminario, este ciclo que estamos haciendo en materia de pensiones. La verdad que desde Libertad y Desarrollo ya hemos hecho 3 conversatorios distintos. Primero hicimos 2 sobre derribando mitos sobre nuestro sistema de pensiones, y la semana pasada con la experiencia argentina, y hoy día queremos conocer la experiencia de Perú. Tenemos a un gran invitado para este conversatorio, a quien le agradecemos, que es Alfredo Thorn, que es, bueno, él fue ministro de Economía y Finanzas durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Él tiene una empresa dedicada a asesoría económica y financiera. Fue director de AFP, miembro de Comité de Inversiones, también de la Bolsa de Valores de Lima, economista senior del Banco Mundial, doctor en Economía de la Universidad de Oxford, máster en la Universidad de Cambridge. La verdad que tenemos un tremendo invitado con toda la experiencia académica y también en el ámbito privado y público. Y hoy día, como te contaba antes de que se abriera la conexión, en Chile estamos en pleno debate, como también está ocurriendo en otros países, a raíz del coronavirus y de la crisis social y económica que se ha suscitado, con todas las propuestas que han surgido respecto del retiro de los fondos de pensiones. Y por eso a nosotros nos interesa muchísimo conocer en voz tuya cómo fue la experiencia peruana en el tema de las pensiones, qué retos existen al respecto, qué desafíos, qué es lo que no debiéramos imitar, qué cosas sí se hicieron bien y que podrían funcionar, etcétera. Y te dejo la palabra a ti para que puedas hacer esto y decirle a todos los que están conectados que nos pueden mandar sus preguntas a través del chat para que yo después las pueda hacer. Gracias, Alfredo. Bueno, muchísimas gracias, Marcela. Primero quisiera agradecer al Instituto de Libertad y Desarrollo, por invitarme a compartir con ustedes mis reflexiones sobre el sistema privado de pensiones. También quisiera agradecer a Betina, que creo que se ha desaparecido, pero creo que gracias a ella estoy acá con ustedes. Ella me contactó para pedirme esta presentación. Y yo quisiera hacerlo simple. Yo pienso que cuando uno habla del sistema de pensiones, o puede ser muy complejo, o puede ser demasiado simplista. Yo quisiera caer un poco la mitad. Y quisiera tocar 4 temas. El primero es hablarles un poco de dónde estamos, es decir, los acontecimientos recientes, que creo que es muy importante. En segundo lugar, quisiera decirles de manera resumida, en mi opinión, cuáles son los problemas del sistema de pensiones de Perú. Tercero, yo quisiera reflexionar un poco de cómo avanzamos a una reforma. Les quisiera hacer recordar que nosotros, cuando estuvimos en el gobierno, que fue corto, pero lanzamos una comisión de protección social que pretendía reformar íntegramente el sistema de pensiones, salud e introducir el seguro de desempleo, ¿no? Y por último, quisiera dejarle mis propias reflexiones. Entonces, empecemos. ¿Dónde estamos? Lamentablemente, la situación de nuestro sistema de pensiones es preocupante. Los cambios empezaron en el 2016, cuando el Congreso, de manera, yo diría, unilateral y una decisión bastante populista, decidió permitir que todas las personas que llegasen a la edad de retiro puedan retirar directamente el 95.5% de su fondo de pensión. Es decir, no optar ni por la renta vitalicia ni por el retiro programado, sino retirar el monto total de sus pensiones, ¿no? Junto con esta ley,
también se incluyó otra que le permitía, ya no a los que estaban en posición de retiro, sino a los afiliados, retirar hasta el 25% de su fondo para comprar una primera vivienda, ¿no? Como era de esperar, y creo que es producto de la preferencia por liquidez que tenemos en nuestras economías, la gran mayoría de pensionistas que llegaron a la edad de retiro entre el 2016 y el 2017 retiraron el 95.5%, ¿no? En ese entonces se pensó que esta ley había herido casi de muerte a nuestro sistema privado de pensiones. Pero el tema volvió otra vez en abril, cuando nuevamente el nuevo Congreso, que fue elegido en marzo de este año, es una cosa rara en el Perú, pero si ustedes recuerdan, el presidente Vizcarra clausuró, cerró el Congreso en septiembre del año pasado y se elige uno nuevo que toma funciones en marzo. Este Congreso, también en una medida bastante populista y en plena pandemia, decide ayudar a los afiliados a las AFPs y les permite retirar hasta el 25% de su fondo para hacer frente a las ya necesidades de desempleo, salud, etcétera, durante las pandemias. Antes, y para convencer al Congreso de que no pase esta controvertida ley, el gobierno propuso una alternativa, que era que aquellos afiliados que habían estado en condición de desempleo los últimos 6 meses podían retirar 1.000 soles de sus fondos. Después, conforme el debate tomó fuerza, elevaron ese monto a 2.000. En la opinión del gobierno, esto implicaba un retiro de fondos de las AFPs de más o menos 8.300 millones de soles, es decir, un poco más de 2.000 millones de dólares. Sin embargo, lo peor pasó y se aprueba la ley del gobierno, pero el Congreso insiste. Recuerden, no sé cómo será en Chile, pero en Perú el Congreso puede pasar por insistencia a las leyes, aún si es que el presidente las rechaza. En este caso, el presidente no la rechazó, no la observó y la ley se publicó. Con lo que se retira, todavía no se ha retirado, está en el proceso, pero se retiraría cerca de 30.000 millones de soles de las AFPs, equivalente a más o menos a 9.000 millones de dólares o el 5%, el 4% del PBI, ¿no? Entonces, si antes habíamos pensado que el sistema estaba herido de muerte, pues yo pienso que ahora está languideciendo, ¿no? Entonces, vayamos al segundo punto, los problemas con el sistema de pensiones. Es difícil saber cómo llegamos a esta contrarreforma de pensiones, ¿no? Todos los economistas, cuando surgió esto en finales de los 80, siempre pensamos que era una buena idea. Sin embargo, lo que es bastante obvio, al menos en el Perú, es que las AFPs nunca han gozado de mucha popularidad. Los afiliados no ven como algo positivo el tener una pensión y muchos de ellos inclusive llegan al punto de decir que ellos preferirían manejar sus propios fondos, ¿no? Entonces, yo quisiera resumirle creo que son 7 puntos que yo pienso que resumen bastante claro cuál es el problema del sistema de pensiones y después vamos a reflexionar un poco sobre la reforma. El primer gran problema que tenemos nosotros es que tenemos un sistema
muy fragmentado. En realidad no tenemos un sistema, sino tenemos 3 sistemas metidos dentro de uno. Tenemos lo que ustedes conocen, las AFPs, que no son otra cosa que una copia de las AFPs de ustedes, de capitalización individual y privadas. En segundo lugar, nunca se cerró el sistema de reparto. Entonces tenemos un sistema de reparto que está manejado por la ONP, Oficina Nacional de Previsión, creo que se llama, y que nunca se reformó. Para tener derecho a pensión en la ONP, uno tiene que haber pagado sin interrupción o contribuido al sistema sin interrupción durante 20 años. Eso significa que todos los que no cumplan con esa condición, a pesar de que hayan pagado durante su vida, no son dueños de sus fondos, ¿no? Y por último, tenemos un sistema, una pensión que no es ni pensión mínima ni nada, sino que se le llama pensión 65, que es parte de los programas de alivio a la pobreza y que está dirigido a los segmentos de extrema pobreza y que están obviamente en la edad de retiro. Ha tenido, o sea, cuando se ven los análisis económicos, ha tenido muy buen impacto, pero solamente beneficia a 550,000 personas de una PEA de cerca de 17 millones, ¿no? El segundo punto o el segundo problema que tenemos es el nivel de cobertura. Nosotros tenemos un nivel de cobertura muy bajo. Menos del 20% de la población tiene acceso a algún sistema de pensión. Y menos del 17% de la PEA contribuye al sistema de pensión. Más aún, más del 50% de los que han aportado a algún sistema de pensión no tienen derecho a pensión, ¿no? Como les dije, uno de los graves problemas es el de la ONP, que hay que contribuir durante 20 años para tener derecho a pensión. Y lo que resulta es que del universo de contribuyentes a la ONP, 2/3 no tiene derecho a pensión. Entonces, terminamos financiando el derecho a pensión de 1/3 con los otros 2/3 que nunca llegan a completar los 20 años. El tercer problema es, ya salimos de aquellos que contribuyeron al sistema de pensión. El 72% de la PEA no está en ningún sistema de pensión. Es lo que se llama la fuerza laboral informal. Y esta fuerza laboral informal no está en ningún sistema de pensión, no tiene pensión y nunca va a tener pensión. No está ni en el sistema privado ni en el sistema público. Estos son informales, independientes, es decir, una gran cantidad, 2/3 de nuestra fuerza laboral. Y esto tiene que ver con la alta informalidad que tenemos en el Perú. El siguiente punto, que es un poco delicado, es la concentración que tenemos. Hoy día tenemos 4 AFPs. Nosotros, cuando hicimos la reforma, le llamamos de una manera muy diplomática el problema de organización industrial, que no es otro problema de que hay mucha coordinación entre las AFPs por fijar precios, fijar comisiones, ¿no? En el Perú, un trabajador que aporta 13% de su sueldo, 10 puntos van directamente al fondo y 3 son comisión. De la comisión, 1.6, de estos 3%, 1.6 va a financiar a la AFP y el resto va a pagar un seguro
un seguro que pagan todas las AFPs, ¿no? En el 2012 se hizo una reforma parecida a la que se hizo en Chile, de subasta de afiliados. Y se logró bajar las comisiones. Nosotros tenemos dos sistemas de comisiones. Un sistema de comisión que es sobre el salario bruto y hoy día es 1.6% del salario bruto que va a la AFP. El resto del 3% es el seguro de desgravamen que les mencioné antes. Y después tenemos la comisión mixta. Y la comisión mixta es un promedio ponderado entre una parte que se basa sobre el salario bruto, que es el 0.31, y después el resto, que es sobre el saldo, que es 1.13, ¿no? Entonces, tenemos dos sistemas de contribución a las pensiones, sobre el ingreso y después una mixta que combina saldo con ingreso, ¿no? Las comisiones han bajado algo. Antes de la reforma, por ejemplo, la comisión sobre el salario bruto era 1.8, ahora está en 1.6. La comisión mixta sobre el porcentaje que iba sobre el salario bruto era 1.5, ahora está en 0.3. Y sobre el saldo, si no ha bajado mucho, era 1.9 y ahora está 1.13. El siguiente tema es el sesgo en la administración de portafolio. Creo que ustedes deben de tener algo muy parecido. Nosotros tenemos una ley que el Estado no garantiza una pensión mínima, sino se basa sobre un rendimiento, una rentabilidad mínima. Y esto lo que hace es que genera una especie de ¿cómo se llama?, de moral hazard, de que todas las AFPs tratan de indizar su rentabilidad al promedio del sistema. Con lo cual, el objetivo de la AFP en la gestión de portafolios no es obtener la mejor rentabilidad para su afiliado, sino es no desviarse sustancialmente de la rentabilidad promedio del sistema. Y por eso es que las rentabilidades de las 4 AFPs son muy, muy parecidas y hay muy pocas desviaciones. Hay muy pocas AFPs que tienen el sistema que tendría pues un BlackRock o algún fondo de inversión americano de lo que nosotros le llamamos el Strategic Asset Allocation, es decir, un benchmarking sobre índices que hoy día están muy de moda, los ETFs y otras cosas, ¿no? La mayoría de nuestras AFPs hacen lo que en el ¿cómo se llama?, en el slang americano se llaman stock pickers, es decir, ellos deciden cuál acción le va a ir mal o cuál acción le va a ir mal, cuál bono comprar, etcétera, etcétera, sin un criterio de transparencia y de rentabilidad de largo plazo. De hecho, lo que se observa es que las AFPs compiten más con sus fuerzas de ventas que por la rentabilidad. Cuando uno hace las encuestas y pregunta por qué un afiliado se muda de una AFP a otra, la razón en muchos casos no tiene nada que ver con la rentabilidad, tiene que ver con el servicio que le da o le daría la AFP. El siguiente problema son las rentas vitalicias. Si bien el sistema nos ofrece dos tipos de formas de obtener la pensión, es decir, ya al afiliado que se retira puede optar o por una renta vitalicia o por lo que se llama un retiro programado. La renta vitalicia las ofrecen las compañías de seguros y los retiros programados, que es un retiro gradual, es decir, uno divide su pensión y le dan una parte de la pensión y el resto lo guarda para más adelante durante su retiro. El segundo lo estructuran
las AFPs. Lamentablemente, las rentas vitalicias han tenido muchos problemas y el principal problema, que creo que ustedes también lo han tenido, son las tasas de mortalidad, que han incrementado sustancialmente en los últimos años. Pero también lo que hemos tenido es que el mercado nuestro de rentas vitalicias es un mercado muy pequeño y lamentablemente nuestro mercado de capitales es un mercado también muy pequeño. Entonces, eso hace que no haya mucha competencia en la renta vitalicia. Por ejemplo, sucede de que nosotros, si bien tenemos bonos indexados a la inflación, no son muy líquidos. Entonces, a la hora de hacer la estructuración de rentas vitalicias, para lo cual se necesitan estos bonos, pues no son buenos indicadores de precios. En fin, lo que quiero centrarme es de que no hay un mercado profundo de rentas vitalicias y tampoco se ha recurrido a un mercado internacional. O sea, yo estoy seguro que las grandes empresas financieras en Estados Unidos estarían dispuestas a proveer rentas vitalicias a muchos de los jubilados de las AFPs. El siguiente punto es lo que ya he relatado, que son el retiro de los fondos. El retiro de los fondos lo que ha hecho es que ha reducido sustancialmente ya los fondos de los afiliados y ha perjudicado a los afiliados. Así, por ejemplo, si nosotros vemos a diciembre del 2019, el total de afiliados en el sistema privado de pensiones eran 7,5 millones. De estos 7,5 millones, solamente 3,2 eran afiliados que contribuían recurrentemente y 4,2 son afiliados que ya no contribuyen a las AFPs. Es decir, lo que ha habido es un éxodo ya de contribuyentes a las AFPs y cada vez las AFPs se han quedado con un porcentaje menor y menor de afiliados. El siguiente problema es la falta de transparencia. Lamentablemente, las AFPs no han hecho un rol educativo con sus afiliados. Para los afiliados les es difícil saber por qué la rentabilidad es lo que es. Por ejemplo, muchos afiliados no entendieron por qué habían caído tanto la rentabilidad de sus fondos en la crisis del COVID en marzo. Tampoco entendían por qué estaban en el fondo que les tocaba y tampoco entendían cuál era el esquema de renta vitalicia que más les convenía. Es decir, había mucha incertidumbre dentro de los pocos afiliados de qué es lo que tenían que hacer y cómo es que podrían, pues, ya estructurar su periodo de retiro, ¿no? En términos, el último punto que quisiera tocar es el tema de la sostenibilidad fiscal. Afortunadamente para nosotros, el costo del sistema de pensión no es muy alto. Si juntamos los costos de la ONP más los costos de la pensión 65, eso equivale más o menos a 0,65% del PBI. Y estimamos que en el 2050 van a llegar a casi un punto porcentual. Y eso, desde mi perspectiva, abre la posibilidad para realmente realizar una reforma, porque los costos fiscales son muy bajos. Entonces, vamos al tercer punto que quisiera tratar, que es cómo avanzamos hacia una reforma. Por muchas razones, como les he explicado, el sistema de pensiones no ha sido funcional a los intereses de la población. Y mucha gente no los percibe como algo necesario. Otros, que son la gran minoría, lo ven más positivo la idea de tener una pensión y poderse retirar tranquilamente con un ingreso digno. Lamentablemente, las tasas de reemplazo aún del sistema privado de pensiones
son muy bajas, son cerca del 40%, es decir, 40% del último salario. Y claramente, si estamos tratando de pensar en una reforma, lo más difícil es convencer a los trabajadores de que tiene que haber un ahorro obligatorio durante su periodo de actividad para que después eso sirva como fuente de financiamiento de sus pensiones. Yo pienso que es un reto muy difícil y que lamentablemente este sistema de pensiones privados no ha logrado convencer a la gente que eso es necesario, ¿no? Como les decía al comienzo, en 2017 formamos una comisión de protección social con el objetivo de reformar el sistema de pensiones, el de salud e introducir un seguro de desempleo. En pensiones partimos del hecho de que todo ciudadano, solamente por ser ciudadano, debería de tener acceso a una pensión, ¿no? Entonces, también propusimos que se tenía que romper la relación entre la relación laboral y los beneficios sociales. Que los beneficios sociales no debían de estar atados al estatus laboral del trabajador. Nosotros en ese momento justificábamos esto por el hecho de que un trabajador promedio en el Perú pues se movía entre el sector formal e informal. Entonces, atar la relación laboral a un trabajador hacía de que se reduzca la movilidad laboral, que para nosotros era una gran fuente de productividad, ¿no? Las AFPs, en el caso de las AFPs, el beneficio de pensión sí es portable, es decir, uno puede cambiar de trabajo y va a seguir teniendo su AFP. Pero claro, si uno pasa del sector formal al sector informal, donde no existen pensiones, entonces uno va a dejar de cotizar a las AFPs y de esa manera empieza a perder la relación. Entonces, yo no quiero aburrirlos, les puedo pasar la reforma íntegra, pero nosotros propusimos dividir la reforma en 3 pilares que nosotros consideramos que había que integrarlos. El primero es que el gobierno, por intermedio de un subsidio, debería de garantizar a toda la población, solamente por ser ciudadanos, una pensión mínima. Y esta pensión mínima debía ser orientada hacia los trabajadores de menos ingresos, aquellos que no podían acumular una pensión. Conforme el trabajador empezaba a ganar ingresos, pues perdía este subsidio y más bien obtenía los beneficios ya de su contribución a una AFP. Pero en principio la idea era anclar la idea de que todo ciudadano, por ser ciudadano peruano, tenía derecho a una pensión mínima, por más pequeña que ésta sea, ¿no? Y para nosotros era convertir la pensión 65, que era una pensión asistencialista, en un instrumento integrado al sistema de pensiones. El segundo pilar es la reforma del sistema ya con fines previsionales, ¿no? Y aquí lo que teníamos es que tenemos 2 partes, como les he explicado. Las AFPs, que es el sistema privado de pensiones de acumulación individual, y la ONP, que era el sistema de reparto. Entonces, ¿qué propusimos nosotros? Propusimos convertir a la ONP en una AFP pública, es decir, todos aquellos trabajadores que ingresaban a la ONP, se les ingresaba a una AFP pública que trabajaría bajo el mismo régimen privado de las AFPs, competiría con las AFPs, y creo que en el caso de México lo tienen, ha funcionado muy bien. Y la otra parte del sistema de reparto antiguo se mantendría hasta que se jubilen el resto de trabajadores, ¿no? De esta manera, lo que se hacía es que se consolidaba el sistema, o se consolida el sistema, sobre el sistema privado de pensiones y sobre la contribución individual.
Sin embargo, para que esto funcione, necesitábamos 3 pasos importantes. Primero, necesitábamos introducir una mayor competencia dentro del sistema de pensiones. Y nosotros desarrollamos un sistema que tomaba todas las partes donde habían economías de escala de las pensiones y las ponía en lo que nosotros llamábamos una centralizadora. Es decir, generábamos economías de escala sobre ya sea las ventas de las AFPs, los back offices, etcétera, etcétera. Y lo único que dejábamos era que las AFPs compitan sobre la gestión de portafolio, ¿no? Nosotros dijimos que en el Perú existe una cosa acá que se llama, que lo maneja la Asociación de AFPs, que se llama un AFPNet, y propusimos que esto sea manejado desde la AFPNet, ¿no? Pero la idea era generar mucha competencia dentro del sistema para bajar las comisiones y darle mejor servicio al afiliado. El segundo punto que dijimos es que todo ciudadano que tenga un DNI, inmediatamente se le abría una cuenta en una AFP. Ya sea que sea formal, informal, ya sea que sea dependiente, independiente, pero todo aquel que tenga una vinculación laboral, ya sea autoempleado o dependiente, tendría que tener una AFP, ¿no? Y tercero, propusimos una estructura de subsidios que lo que hacía es que le daba incentivos a la población para entrar al sistema de acumulación, ¿no? Por ejemplo, la población joven es muy reacia a empezar a trabajar con las AFPs, pero lo que descubrimos nosotros es que una vez que se generaba una relación entre el trabajador y la AFP, era muy difícil para el trabajador salirse de la AFP. Entonces propusimos, por ejemplo, un matching grant para los trabajadores jóvenes entre 24 y 30 años, y el matching empezaba a 50-50, es decir, el gobierno daba 50% y el trabajador el otro 50%. También propusimos un sistema de incentivos para los independientes que servía que, por ejemplo, ya sea de los recibos de la telefonía o de otros, había un matching del gobierno y ese matching iba a la AFP de los trabajadores independientes. Bueno, y así ideamos una serie de incentivos para ayudarlos a ayudarlos a incorporarse al sistema privado de pensiones. Lo que no hicimos, y yo la verdad es que pienso que lo debimos hacer, es que hay un problema que nosotros lamentablemente no lo atacamos frontalmente en el sistema de pensiones. Y es que nos guste o no nos guste, en nuestras sociedades donde hay mucha movilidad laboral y movilidad sobre todo entre formal e informal, hay una gran preferencia por la liquidez, ¿no? Y esta idea de convencer al trabajador que va a tener que ahorrar durante 30 años y nunca tocar ese fondo, aun cuando pase periodos de hambre como los que estamos viendo ahora, es una propuesta un poco complicada. Entonces, yo en algún otro foro he dicho que una solución para esto es permitirles a los trabajadores que tengan un fondo de la AFP que puedan tomar un crédito utilizando como garantía el fondo de la AFP, que puede ser un crédito de la banca privada a tasas obviamente preferenciales porque está garantizado con el fondo, y que durante el periodo de vida de contribución del trabajador, pues repague este préstamo. Esto lo hacen los fondos de 401k en Estados Unidos, son muy exitosos, también lo hacen, por ejemplo, préstamos para casas, etc. Lo importante es de que el fondo se mantiene intangible y lo único que se crea es que se crea un préstamo que tiene garantizado en el fondo. Claramente hay el problema que está en nuestra Constitución, imagino que también lo de ustedes,
que es el tema de la intangibilidad del fondo, es decir, de que el banco no podría ejecutar el fondo. Pero yo pienso que son unas segundas derivadas al problema central. Y la última pilar de la reforma es las rentas vitalicias. Aquí se propuso varias alternativas. La primera, la más sencilla, es que se propuso una renta vitalicia por default, es decir, de que el asegurado no tenga que elegir una renta vitalicia, sino que era una renta vitalicia que le estructuraba directamente el supervisor, en nuestro caso la SBS, y que era una renta vitalicia indexada al índice de precios y que le garantizaba al afiliado pues una pensión decente el resto de su vida. También se hizo otras propuestas con los bonos ya indexados a la inflación, de tal manera de que, que se ponía todo el dinero del pensionista en estos bonos y el pensionista podía vivir de los intereses que generaban estos bonos, ¿no? Y así se dieron una serie de alternativas. Entonces, yo pienso que lo más importante de la renta vitalicia, y también es algo que yo pienso que no propusimos, pero que se debió proponer, es abrir el mercado. Es decir, una economía tan chica como la peruana no tiene por qué ser proveedores de renta vitalicia nuestras pocas compañías de seguros que tenemos, y más bien, yo diría, permitir que, no sé, que un banco chileno, un banco americano, un banco europeo le dé la renta vitalicia, que en Estados Unidos se llaman annuities, y que el pensionista pueda ir y comprar esta renta, y creo que sería relativamente fácil implementarlo. Yo quisiera terminar con algunas palabras finales. Claramente, retomar la reforma previsional, yo pienso que va a tomar más que un simple convencimiento o un simple consenso político, ¿no? Y yo pienso que una forma de hacerlo, y yo estoy pensando quizás con ustedes, es que yo pienso que como resultado del COVID, uno de los temas que ha saltado, al menos para mí, ha saltado mis ojos, es la falta de un sistema de protección social. Ustedes en Chile creo que tienen un mejor sistema, pero tampoco es, también es perfectible. Pero lo que siento es de que después de esta gran crisis vamos a tener que repensar nuestro sistema de protección social. Y no solamente es salud, pensiones y seguro de desempleo, sino también son, por ejemplo, cómo defendemos a nuestra población vulnerable y una serie de otras ayudas de parte del Estado para enfrentar riesgos, ya sea riesgo de pobreza, riesgo de retiro, etcétera, pero vamos a tener que reconstruir esa arquitectura. También pienso que el COVID nos va a cambiar. Nuestra forma de pensar en el trabajador va a ser distinta. Yo me imagino que para ustedes les pasa hoy día, pues muchos están trabajando desde su casa, la movilidad laboral va a aumentar mucho, es muy difícil pensar que vamos a estar atados a un solo puesto de trabajo durante nuestra vida, es más probable de que fluctuemos de trabajo, y eso nuevamente significa que nuestro sistema de protección social tiene que ser ajustado. Entonces, en ese proceso de ajuste, yo pienso, y en ese proceso de repensar en la nueva economía post-COVID, es donde tenemos que incorporar la reforma de pensiones, ¿no? Y yo pienso que nosotros los economistas tenemos que romper muchos mitos y muchas ortodoxias y pensar más en cómo hacemos funcional nuestro sistema institucional a los cambios que estamos enfrentando, más que forzar a no cambiar el sistema institucional y dejar a muchos trabajadores sin protección. Bueno, eso es todo lo que tenía que decirles. Les agradezco mucho su atención y muchísimas gracias.
Muchas gracias, Alfredo, por la completa exposición. La verdad que están llegando varias preguntas de distintas y variadas materias, algunas más específicas sobre el tema en Perú y otras queriendo un poco extraer también tu experiencia para el debate local. Pero en general también llegan muchos comentarios y te agradezco de felicitación por lo clara de tu exposición. Quizá, a ver, una primera pregunta que surge y que también se repite bastante es ¿quiénes y con qué argumentos se levantó básicamente el debate sobre el retiro de fondos de las pensiones en Perú? ¿Con qué argumentos se contrarrestó esa propuesta? ¿Y qué experiencia o qué lección pueden sacar o aconsejar para el debate que a nosotros se nos viene en esta materia? Tú dijiste algo que muy cierto cuando tú dices la necesidad de contar con un buen sistema de protección social. O sea, si en Perú hubiera habido ese tipo de institucionalidad, el resultado de este debate hubiera sido otro, ustedes lo hubieran enfrentado de otra manera. Quizá un poco explicarnos cuál ha sido el cruce de argumento y qué lecciones sacan de, en el fondo, haber perdido ese debate por el no retiro. A ver, yo pienso que, a ver, ¿quiénes son los que proponían el quiebre del sistema y cómo se trató de defender? Yo pienso que los que estaban a favor del retiro del dinero de las AFPs es gente que de alguna manera enfrentaba ciertos riesgos, ya sea riesgo de desempleo o la necesidad de comprar una casa o un informal de la necesidad de comprar cosas tan sencillas como una mototaxi para transportarse y saber que tenían ese dinero en una cuenta apartada para cuando se retiren y no la podían tocar. Entonces, eso lo que fue generando es que fue generando una especie de bola de nieve. Y yo pienso que no se respondió bien, ¿no? O sea, no, o sea, lo que, no sé, lo que nosotros hubiésemos propuesto o lo que quisimos proponer es decir, miren, hay una forma de enfrentar el riesgo de jubilación y hay otra forma de enfrentar el riesgo de desempleo. Son dos riesgos y deberían de haber dos fondos totalmente distintos. No se dijo eso, sino se dijo, la Constitución dice que los fondos son prácticamente intocables, ¿no? Lamentablemente, el lobby de las AFPs se hizo muy poderoso, ¿no? Entonces, ya en la segunda derivada ya no era el mototaxista que quería comprarse su mototaxi, sino ya fue más un tema político, ideológico, en que percibían que los fondos de pensiones estaban aliados con la derecha y ellos eran de la izquierda y que pensaban que el Estado les tenía que pagar sus pensiones el día que se retiren, ¿no? O sea, ya un sistema estatista frente a un libre mercado, ¿no? Y entonces, a nosotros nos pasó, y lo digo con toda sinceridad, nosotros lanzamos la Comisión de Protección Social y se nos tildó como el estado de bienestar. Y nos dijeron, mucha gente, inclusive de izquierda, ¿no? Nos dijo, esto es deseable, pero es muy caro, ¿no? Claro, hoy día que estamos gastando 17% del PBI frente a una reforma que va a costar 2 puntos porcentuales, pues a uno le queda la duda de qué es lo que realmente pasó. Entonces, y yo lo que pienso, quizás en mi experiencia, es que nosotros no supimos, bueno, yo ya no estaba en el gobierno cuando se salió la comisión, pero nosotros queríamos hacer un proceso de convencimiento de que había que pensar en un sistema de protección social incluyente, ¿no? Que no solamente se trataba de un porcentaje de la población que tenía pensiones, sino que tenía que haber salud para todos, tenía que haber pensiones para todos, tenía que haber seguro de desempleo. Si nosotros no pensamos en estos sistemas incluyentes, entonces terminan siendo sistemas que benefician a unas minorías y claramente siempre son vulnerables a ser atacados por los que no lo tienen, ¿no? Entonces,
yo lo que pienso es que tenemos que repensar esto, ¿no? Y tenemos que repensar, no por el hecho de decir que eh, estamos optando por un sistema universal de pensiones o de salud, estamos en contra del mercado. Yo al contrario, yo diría que estamos a favor del mercado, porque lo que queremos es precisamente una mayor movilidad, que los trabajadores tengan fondos de reservas para enfrentar los distintos riesgos, y eso pasa por más bien fortalecer la institucionalidad, que es la base de esta economía de mercado. Si nosotros no fortalecemos esa institucionalidad, es difícil pensar que un trabajador va a migrar de un trabajo poco productivo a uno más productivo. ¿Por qué? Porque va a empezar a pensar, bueno, ¿y qué hago con mis pensiones? ¿Y qué hago con mi seguro de salud? ¿Y qué hago con mi seguro de desempleo? Entonces, el impedir esa movilidad hace que la economía de mercado sufra, y yo pienso que es lo que deberíamos de permitir, ¿no? Perfecto. Aquí hay dos preguntas en relación al sistema en Perú. Uno de las personas que está conectada pregunta un poco la relación que existe en Perú entre el monto de la pensión al cumplir los requisitos en relación al sueldo que tenían mientras trabajaban. Y también si te puedes explayar un poco, obviamente aquí en Chile también ha pasado que se ha visto la fragilidad en esta pandemia de todos los informales, y entendemos que en Perú la tasa de informalidad es bastante alta. ¿Qué experiencia hay en materia de pensiones para solucionar la situación, preguntan acá, de los informales? ¿Cómo se ha ido abordando? Bueno, algo contestaste y algo está también en tu propuesta, pero si quisiera ahondar algo más. Sí, mira, el primer punto es, bueno, creo que lo que resume es la tasa de reemplazo, ¿no? Y yo diría que es el punto más vulnerable de la reforma, porque si la tasa de reemplazo hubiese estado alrededor de 70%, 80%, entonces sí se hubiese visto que el sistema privado era un buen sistema, porque el sistema de reparto de la ONP tiene una pensión mínima, que creo que son 650 soles, ¿no? Que es muy pequeña, no es ni siquiera el salario mínimo, ¿no? Entonces, a pesar de que mucha gente opta por ese sistema, pues no es un sistema que a uno le permita retirarse. Entonces, el tener una tasa de reemplazo tan baja, que en la presentación dijimos 40%, pero desde que se golpeó el sistema y empezaron los retiros, ha venido cayendo, cayendo y cayendo, ¿no? ¿Por qué? Porque la rentabilidad de los fondos también ha caído junto con los retiros, ¿no? Entonces, ya vemos que es un sistema un poquito en decadencia, ¿no? Con respecto a los informales, lamentablemente nunca tuvimos una solución. El gobierno de Humala, un gobierno más de izquierda, propuso que todos los independientes cotizasen al sistema privado de pensiones. Fue tan la presión de los independientes, sobre todo de los contadores, de los abogados, etcétera, etcétera. Fue tan fuerte ese lobby que desistieron de esto y finalmente la tuvieron que retirar, ¿no? Y esos son los independientes, ni siquiera llegamos a la informalidad. Entonces, yo pienso que es algo que hay que pensar en serio, porque si bien nosotros dijimos, bueno, que todo ciudadano con DNI tenga una cuenta de pensiones, eso no soluciona el problema de la informalidad, ¿no? Entonces, aquí es un problema del huevo y la gallina. O enfrentamos el problema de la informalidad, que yo no pienso que no lo vamos a poder solucionar de la noche a la mañana, o nos adaptamos a ella y buscamos un mecanismo de darle pensiones a los informales, una manera en que no tenga que cotizar mensualmente, en que tenga que cotizar, no sé, anualmente, o algún otro esquema que les permita más flexibilidad, ¿no? Me preguntan también, tú hablaste de que hacia el 2019 había 7,5 millones de afiliados. ¿Eso es en porcentaje, más o menos qué representan en Perú? Y ahí, ¿qué otro efecto aparte de este éxodo desde las AFP ha tenido el retiro anticipado de los fondos? A ver, son 7 millones del sistema privado y a eso habría que sumarle
más o menos 1.6 del sistema de reparto. Entonces, así estamos hablando de 10 millones de 17 millones, ¿no? Un poquito menos, ¿no? Estamos hablando de 9 millones de 17 millones, ¿no? O sea, estamos hablando de una proporción menos del 50%, ¿no? Y del sistema privado es aún menos, es como 30%, ¿no? La otra pregunta que me hiciste... En el fondo quieren saber un poco más detalles, porque tú explicaste que el retiro había producido un éxodo desde las AFP. ¿Qué otro problema o qué otra información tienen de daños o de perjuicios que haya producido el retiro de AFP? ¿Qué ha pasado? ¿Cuánta gente ha retirado? ¿Cómo ha sido un poco la evolución de esta situación? A ver, como dije, en el caso del 95.5, de todos los que llegaron a la edad de retiro entre el 2016 y 2017, después que se hizo después que se aprobó esa ley, prácticamente el íntegro optó por el 95.5. Perfecto. Del 25% que fue aprobado en abril por el Congreso, prácticamente el 100% ha optado por el retiro, que son 30.000 millones de soles, o casi 9.000 millones de dólares. Es decir, cada vez que se les ha dado la opción de retirar, han retirado. Afortunadamente tenemos un Banco Central que es muy eficiente, y el Banco Central, para que las AFPs no tengan que liquidar sus posiciones, lo que hizo es que creó un repo, una recompra de documentos de las AFPs. Entonces les dio un crédito a las AFPs para que las AFPs puedan honrar estos 30.000 millones, de los cuales casi la mitad ya fue desembolsado, y de esa manera no tuviesen las AFPs, por ejemplo, que liquidar su posición en bonos del gobierno del Perú o en algunas acciones del mercado local, ¿no? Entonces, el efecto sobre el retorno no ha sido tan grande, pero lo que sí ve uno es que, a diferencia, por ejemplo, de los mercados globales, donde ya tienes que el índice Nasdaq, por ejemplo, ya superó los niveles antes de la crisis, o que el S&P prácticamente ha borrado casi todas las pérdidas, en el caso de las AFPs todavía estamos 4 o 5% por debajo de los niveles de pre-COVID, ¿no? Oye, yo leí por ahí, espero que sea cierto, una declaración tuya que decía que en el fondo se estaba tirando el sistema por la borda, o que no podían tirar el sistema de pensiones por la borda, una frase así cuando estaban discutiéndose este tema, y hicieron una declaración con varios economistas. Un poco preguntarte, a raíz de todo lo que está ocurriendo en Perú, ¿qué destino le ves a este sistema de pensiones tal como está? O sea, yo entiendo que ustedes tengan una reforma, pero bueno, no estás en el gobierno. ¿Qué destino le ven con todas estas leyes que han ido permitiendo el retiro al sistema de pensiones hoy día en Perú? Mira, a ver, yo creo que hay dos opciones, en mi opinión, ¿no? Una es la opción facilista, y es decir, ya no hay más sistema de pensiones, vamos a poner una pensión mínima y nos vamos a un sistema de reparto a la antigua, ¿no? Y la otra es de que venga un gobierno y reconstituye el sistema de pensiones con más o menos como lo que he propuesto, que ya la pensión sea una pensión universal y que sea garantizada por simplemente ser ciudadano, ¿no? Y sobre esa reforma, tú reconstruyes el sistema privado y el sistema solidario, ¿no? Yo pensaría que lo segundo es posible. El Congreso, lamentablemente, yo no sé cómo lo ven ustedes en Chile, pero hoy día pensar en reformas o empezar en algo que pudiese ser un poco impopular simplemente no es posible, ¿no? Aquí todo lo que es regalar la plata es el tema del día. Y si eres populista, pues vas a ser más popular todavía. Entonces, yo pienso que, en mi opinión, hay que esperar que el péndulo gire hacia el otro lado. Vamos a acabar el COVID un poco quebrados. Teníamos una posición fiscal maravillosa, ahora ya no es tanto.
Entonces, cuando pasemos al otro lado del péndulo, es en el momento en que vamos a tener que repensar todas estas cosas y yo pienso que nos vamos a dar cuenta pues que no tenemos el dinero que pensábamos que teníamos, ¿no? Bueno, todo muy, muy similar a lo que ocurre acá, que también estamos esperando esa vuelta de péndulo. Oye, quizás si tienes tiempo para una última pregunta que hacen como, yo no sé si tienen, si ustedes tienen información o estudios o análisis, ¿cuál fue el comportamiento individual de las personas cuando retiraron por primera vez estos fondos? ¿Qué tan rápido se esfumó esos recursos? ¿Qué ocurrió en el fondo con las personas que hicieron valer este primer retiro? Uy, hay desde los que se fueron a comprar un Ferrari hasta los que simplemente se fueron. Aquí en Perú, dentro del sistema financiero, hay un subsistema de microfinanzas, ¿no? Que está muy ligado a la informalidad, a los emprendedores, etc. Lamentablemente, el sistema de microfinanzas no tiene la solidez como para tener eh, depósitos a tasas de interés tan bajas como los bancos, ¿no? Algunos de ellos tienen garantía de depósitos, otros no las tienen. Entonces, pagan tasas relativamente altas, pagan tasas de 7, 8, 9%. Y si tú te pones a pensar, es más o menos lo que te da el sistema privado de pensiones. Entonces, mucha gente lo que hizo es que se llevó el dinero hacia, hacia estas cajas. Las cajas, hasta las cajas, tienen seguro de depósitos. Entonces, no hay mucho problema si tú depositas ahí. Entonces, si tú vas a ganar en un vehículo de renta fija 7, 8% en soles, es más o menos lo que te daría la AFP, con la diferencia que en la caja tú eres dueño del dinero, o sea, lo vas a poder retirar cuando tú quieras, ¿no? En la AFP tenías que esperarte hasta el retiro. Y después, en la última vuelta, con respecto al 25%, el retiro del 25%, lo que es muy interesante es que los bancos han salido al ataque. Y los bancos ahora te ofrecen vehículos financieros para atraer tu 25% y darte una mayor rentabilidad en soles, ¿no? Entonces tú tienes, por ejemplo, un banco como BVA, que hoy día no tiene una AFP, que hace unas campañas publicitarias muy fuertes para que le traigas el 25% y simplemente puede hacer la transferencia electrónica sin necesariamente ir a la AFP, ¿no? Entonces, yo sí creo que está regresando al sistema financiero a otra parte del sistema financiero, ¿no? Perfecto. Oye, bueno, Alfredo, no te queremos tomar más tiempo, siempre te comprometimos una hora de tu tiempo. Bueno, como hemos dicho ya mucho a los participantes, esta es una de las cosas buenas que nos ha traído esto, es poder acceder a conversatorios con alguien como tú, que de otra manera hubiera sido mucho más difícil poderlo hacer. Habríamos tenido que esperar que viajaras para acá para tener un encuentro, y acá hemos tenido un encuentro también con una gran cantidad de personas que se conectaron desde las distintas regiones de Chile, distintas actividades. Tenemos desde el mundo público, el mundo privado, que te han escuchado con mucha atención. Así es que agradecerte a ti que nos hayas dado este tiempo en el momento en que en Chile está, pero, o sea, tú no sabes la cantidad de proyectos de ley que se están discutiendo sobre esta materia en este minuto en el Congreso. Por lo tanto, nos importaba mucho poder aprender de tu experiencia. Así que muchas gracias por haberte conectado con nosotros. Perfecto. Muchísimas gracias, Marcela, y gracias al instituto, y encantado. Pues ahora ya nos es más fácil conversar, o sea que encantado de seguir estas charlas en el futuro. Así que Gracias a bueno, muchas ustedes. gracias Alfredo y muchas gracias a todos los que se conectaron en este nuevo ciclo que hemos hecho para discutir la situación de las pensiones en Chile. Gracias a todos. Gracias, gracias. Chao. Chao.